Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Gracias, Sí, muy bien se escucha. gracias. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo tema de la materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a ver propiamente a otro de los filósofos, ¿verdad? De los que hemos estado pues estudiando a lo largo de pues toda esta materia y nos vamos a enfocar propiamente en lo que es la filosofía de Martin Heidegger. Eh, vamos a ver, ¿verdad?, de qué trataba este filósofo, cuál es su principal ideología. Y bueno, pues, obviamente conocer un poco más, con respecto a todo lo que viene siendo esta forma de pensar, compartirles por ahí, como siempre, un pequeño video. Y en esta ocasión, para bien de poder hacer una dinámica, estaríamos reflexionando en 2 preguntas relativas, pues, a esta filosofía. Asimismo, estaremos explicando qué actividades son las que se espera ustedes estén realizando en esta semana, ¿ok? Veo por ahí una manita levantada. Daily, ¿tienes alguna duda, Daily? Daily Sauceda tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches, maestra. Mi nombre es Hola. Elizabeth Luébano. Estoy entrando en la compu de mi hija. Ah, ok. Sí, pero mi pregunta es, tengo dos dudas antes de empezar la clase. Una, Ujú. usted en el área de recursos nos puso un cuestionario existencialismo con estas preguntas. A Mi ver. pregunta es, Ujú. ¿lo vamos a hacer esta semana? A ver, vamos a ver. ¿Qué tema es ahora? Existencia auténtica, existencia inauténtica. Sí, esa es una de las actividades que van a realizar en esta ocasión. El cuestionario es relativo a este tema, existencia auténtica e inauténtica. Mi cuestionario dice existencialismo, maestra. ¿Dice existencialismo en el tema? Sí, cuestionario 17, existencialismo. No sé si se alcance a ver. A ver, aquí estoy ingresando yo a lo que Aquí viene está el siendo la. cuestionario. ¿De qué grupo eres? ¿De qué Del, grupo es? déjame le digo, maestra. Sí, por favor, porque a lo Del mejor. grupo B. Ok, a ver, vamos a ver, grupo B. Sí, es que estoy ahorita en la plataforma en el grupo A para entonces antes de revisar que esté cargado correctamente, que me hayan cargado correctamente las preguntas. Vamos a ver. Existencia auténtica e inauténtica. De hecho, hay un cuestionario previo con Ujú. información y al final vienen, son 4 páginas con estas preguntas, que dice existencialismo, cuestionario 17 y son 21 preguntas. No, el cuestionario que se tiene que resolver es el que viene en la plataforma y en la plataforma son 10 preguntas. ¿Qué Entonces, sí? quiero pensar, maestra, que por error, entonces se quedó en mi área de recursos. Déjame ver, porque en el área de recursos, acuérdense, déjenme aquí entro, mira, aquí estoy en la plataforma. En el área de recursos, ahí se supone que nada más se comparte material adicional que ustedes puedan leer y puedan visualizar. Déjame ver. Aquí estoy. Teoría crítica. Y la siguiente semana es existencia auténtica e inauténtica. Recursos. Aquí en la plataforma estoy ahorita ingresando. Estoy viendo en la parte de recursos nada más. Dice Heidegger, Sartre y Marcel. Es un archivo PDF. Y viene nada más tema en relación, sí, habla en relación a Heidegger, habla también de Sartre, habla de Marcel, pero pues no son, bueno, sí Al, son preguntas del al final, existencialismo, pero ese cuestionario no se va a manejar, es nada más la lectura.
Ok, yo nada más ¿sí? esa era mi duda, maestra. Ujú. Gracias. Sí, De sí, ese momento, ese gracias. es nada más la pura lectura, todo lo que se comparte en la parte de recursos es solamente lectura. Las actividades que realmente se van a considerar para evaluación son las que se comparten en la sección, ya sea de cuestionario, que es como una especie de examen, ¿verdad?, de la semana, o propiamente, la actividad. ¿Verdad? Las actividades que realizan, esas son las únicas que se consideran para evaluación, ¿ok? Ok, gracias, maestra. De nada. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Espero que ya estemos todos aquí presentes. Y bueno, pues entonces si iniciamos. Déjenme me paso, aquí a la parte de la hago espacio aquí. Y bueno, pues entonces iniciamos. Okey. Les comentaba que vamos a ver lo que es esta, tipo de filosofía, de ideología llamada existencialismo, la cual, bueno, pues se fue difundiendo sobre todo en Francia y también en Alemania, en Alemania occidental. Y esta doctrina, bueno, como sabemos, ¿verdad?, fue fundada por, aquel filósofo llamado, Kierkegaard. Y, bueno, pues, se fue, como vemos, ¿verdad?, difundiendo en todo lo que fue estos países en Europa. Fue ese movimiento filosófico que, bueno, recordando, se encargó, pues, de resaltar la importancia de la existencia de la libertad y de la capacidad de elegir libremente. eh, Pensaban que, bueno, no existía ninguna base objetiva o racional para poder defender las decisiones morales. Contemplaba, pues, básicamente el ser humano visto desde su propia perspectiva. em, y bueno, para el existencialista, el hombre, pues, estaba en su existencia y en la capacidad que tenía, pues, de preguntarse sobre su propio ser, sobre su propia existencia, para, bueno, pues poder estar en relación con otros seres humanos y cosas en el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí propiamente vamos a ver que una de las principales, ¿verdad?, ideologías acá pues en la parte de Alemania, pues surge por ahí este filósofo llamado Martin Heidegger, quien, bueno, pues fue un pensador muy importante, el cual pues es considerado, ¿verdad?, muy afamado, uno de los pensadores del siglo XX muy afamado. Y bueno, pues él básicamente, dentro de lo que viene siendo su pensamiento, ¿verdad? Eh, Nos va a hacer ciertas preguntas en las cuales, bueno, pues hace un razonamiento en qué es la esencia, qué es la existencia, qué es el ser, básicamente, ¿verdad? ¿Cuál es, qué tipo de existencia es la que está viviendo propiamente el ser, ¿verdad? En este caso, pues el ser humano. Y bueno, pues es el cual vamos nosotros a razonar, ¿verdad? Que cuál tratar de comprender pues este tipo de definiciones que él hacía en relación pues propiamente a lo que viene siendo pues el ser humano, ¿verdad? Entonces, él define, se hace la pregunta, ¿verdad?, de qué es el ser. Heidegger, bueno, pues se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es que encontramos al ser? Él, bueno, pues para él propiamente decía que era imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí dentro de lo que eran las categorías que acompañan a dicho ser. Por ello, pues él decía, ¿verdad?, que el ser estaba dentro de una categoría de tiempo, que el ser humano, pues, estaba dentro de una vida natural como una cierta posibilidad que le pertenecía. Y bueno, pues ahí, Heidegger, pretendía decirnos que, el ser humano, pues, era un ser el cual estaba, ¿verdad?, dentro de su propia realidad. Es decir, definía, ¿verdad?, al ser humano como un ser en el mundo, el cual, bueno, pues estaba de cierta manera arrojado a la existencia. Y bueno, pues decía que la conciencia no era autónoma, sino que estaba pues inmersa en una red de relaciones con su entorno.
Eh, él decía, ¿verdad?, que bueno, que la realidad humana no podía definirse y que bueno, pues su rasgo más característico era el de tener que hallarse frente a un cierto conjunto de posibilidades en las cuales pues había que elegir. Había que decir, ¿verdad?, que la esencia del hombre pues era la existencia y bueno, esto significaba que la existencia pues estaba de cierta manera indeterminada y que esto, bueno, pues obligaba propiamente a la acción. Entonces, aquí, por ejemplo, decía, ¿verdad?, que la realidad era ese lugar en la cual pues la vida misma nos colocaba y que esto, bueno, pues tenía ciertas ventajas existenciales, poder movernos, poder hablar, discutir, reírnos, llorar, que nuestro vivir consistía propiamente en lo que es la constatación de que estamos en el mundo, en tratar con las cosas que, bueno, pues había, ¿verdad? Por ello, pues nos hacíamos de la vida con cosas, esto para bien de poder, pues continuar viviendo, ¿verdad? Esto pues en una múltiple y muy variada gama de actos. Y que por estos actos, pues era que podíamos trascender a pensar, pero pues el pensar no podía desligarse propiamente de la existencia, lo que la vida pues nos imponía o nos advertía u obligaba a decidir. Entonces, para este filósofo, pues el sentido debía de ser de cierta manera pues remitido a las condiciones de producción, al modo de estar en el mundo. También pues era, por ejemplo, situarse en algo como definir el cómo acontecer del ser para sí mismo. Y bueno, pues podemos mencionar que por ejemplo, para Heidegger, el mundo se refería a un cierto sistema de referencias que, bueno, pues se organizaban en torno al yo. Por consiguiente, bueno, pues denominaba al ente como un yo histórico, como pues su famosa frase, ¿verdad?, llamada Design, el cual pues el término en alemán definía al ser humano como ese enter que se encontraba ahí, ¿verdad? En el mundo, tratando obviamente de vivir una existencia ya fuera auténtica o no auténtica, es decir, ser ese ser desde lo que viene siendo pues esa existencia en el mundo. Entonces, define también estos dos conceptos importantes, los cuales llama, ¿verdad?, existencia auténtica, existencia no auténtica, en donde, bueno, pues podemos ver que él define, por ejemplo, la existencia auténtica, en donde dice que, pues el ser, em, va a ser, por ejemplo, aquel hombre que comprende que, bueno, él propiamente va a ser una posibilidad, que puede apropiarse, que puede responsabilizarse de su existencia. Y bueno, pues en esa autenticidad el hombre se va a resolver, va a elegir, va a poder adueñarse genuinamente de esas posibilidades que se le están presentando. Y si el hombre, para bien de poder comprenderse, se toma a sí mismo como cierto punto de partida, pues va a adquirir una comprensión auténtica de su existencia, ¿verdad? Si toma al mundo y a los demás, pues va a adquirir una comprensión inauténtica. Aquí, por ejemplo, podemos ver la definición de la existencia auténtica, pues él la definía como afrontar abiertamente todas las posibilidades, ¿verdad?, que podemos tener como ser humano, entre ellas, obviamente, la muerte, que pues va a revelar la verdad de la existencia y que, bueno, pues nos permitiría de cierta manera pensarla como una totalidad. Y bueno, pues la existencia auténtica asume que la existencia tiene que ser elegida, ¿verdad? Ese es el punto importante en la definición de una existencia. Todas esas opciones que podemos nosotros tener, ¿verdad? Es decir, que la vida que realmente nosotros estamos hoy en día viviendo es porque nosotros la hemos elegido y la hemos elegido vivir así.
En el caso de la existencia inauténtica, él la define, ¿verdad?, que como ese tipo de existencia que, bueno, se sitúa al mismo nivel de las cosas y por ello, pues, se dice que se ha caído en el mundo, que la existencia inauténtica, bueno, teme a la muerte, se angustia y se ve impulsada, pues, a buscar refugio en el mundo y es incapaz de apropiarse de las cosas de esto, pues, en su verdadera esencia, ¿verdad? Para ello, pues también define que el hombre propiamente es un ser para la muerte. Heidegger aborda esta idea, ¿verdad?, de la muerte, afirmando que pues todo lo que él existe, pues no va a lograr, ¿verdad?, propiamente lo que es, pues el poder llegar a esa definición de ser auténtico, ¿verdad? Ya que, bueno, pues, mientras nosotros no nos demos cuenta como seres humanos que realmente, bueno, pues somos finitos, ¿verdad? Va a llegar un momento en el cual, pues, tenemos una fecha límite, un tiempo en el cual, bueno, pues ya vamos a dejar de existir. Entonces, para él, la muerte representa esa posibilidad del ser, obviamente la más genuina, hasta afirmar que el hombre, pues, es un ser para la muerte. ¿Por qué? Porque todo ser humano, desde que nace, bueno, ya tiene un momento en el cual, pues, va a llegar, ¿verdad? Y va a ser el punto final de esa existencia. Entonces, aquí Heidegger lo que trata básicamente en su filosofía es el tratar de encontrar ese yo auténtico, ¿verdad? El acceso a esa existencia auténtica o al yo auténtico que claramente, bueno, pues lo proporciona lo que viene siendo la angustia. Pero esa angustia no es propiamente un miedo, sino el resultado de reconocer lo que significa pues estar en el mundo cuando se contempla como cierta totalidad. Entonces, este reconocimiento pues es una manera de anticiparse a la muerte, vivir en presencia de la muerte, lo que bueno pues la va a convertir en esa clave de una vida auténtica. Cuando, bueno, se vive con la posibilidad de la muerte, no con ese hecho. Eh, este filósofo, bueno, pues afirmaba que el ser humano eh, digamos, no era alguien que fuera, ajeno, ¿verdad? A este fin. Él lo que quería, transmitir, ¿verdad? Con este concepto no era que siempre estuviéramos pensando, que, me voy a morir o ya sé que vamos a tener ese fin, sino más bien quería transmitirnos, ¿verdad? De que al final de nuestra vida, pues esa va a ser una línea de meta a la cual vamos a estar abocados. Entonces, pues para bien de que todos sabemos, más no sabemos la fecha ni cuándo vaya a presentarse, pues digamos, esa línea de meta, pues entonces ponernos a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué era lo que estábamos haciendo con nuestra vida misma, ¿verdad? Es decir, si yo sé que voy a tener esa línea de meta, ¿verdad? Que no sé cuándo vaya a suceder, pues si realmente entonces esta vida que estaba realmente pues viviendo, realmente la estoy viviendo como yo quiero. ¿Realmente he encontrado mi vocación? ¿Estoy haciendo lo que realmente me gusta? Ese es el tipo de pensamiento y de reflexiones que este filósofo, pues, obviamente nos trataba pues, de transmitir, para bien de poder, centrarnos, ¿verdad?, en este momento, en este tiempo, y para, de cierta manera, ¿verdad?, poder, vernos y hacernos entender que, la vida que nosotros hayamos elegido, pues, de cierta manera tenga que ver, con algo que nosotros hayamos elegido, que nosotros mismos, la estemos viviendo porque así nos hayamos planteado nosotros mismos. No dejar, ¿verdad?, que estar viviendo a lo mejor una vida en la cual, pues, nos dejemos llevar, ¿verdad? Por las situaciones y que realmente no estemos disfrutando del aquí y el ahora, ¿verdad? Entonces, aquí
él trataba, ¿verdad?, de hacernos reflexionar con este tipo pues digo, de pensamientos, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, que el constante intento de dejar huella en el mundo, el temor a perder, obviamente, a nuestros seres queridos, o bueno, pues también el miedo a dejar de existir, pues van a ser ejemplos, ¿verdad?, de la constante presencia de la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él nos definía que nos convertía en seres para la muerte. El hecho de que hagamos lo que hagamos, pues siempre lo vamos a ser impulsados por ella. Entonces, Heidegger nos advertía que el carácter fundamental de nuestra relación con la muerte, pues era la huida y que era imposible el desarrollo interno en ese estado, que si el individuo estaba llamado a ser la mejor versión de sí mismo, pues no podría responder a este impulso si estaba ocupado huyendo. Entonces, ¿para qué vamos a huir, verdad? De si sabemos todos que tenemos esa meta final, ¿verdad? Tenemos que reconocerla como un hecho natural. La muerte es un hecho natural, una condición de la realidad que, bueno, pues no puede ser ocultada y que, bueno, no será posible una vida auténtica sin afrontar las verdades de la existencia y obviamente pues la muerte es una de ellas. Entonces, afrontar la muerte no es obsesionarse con ella ni tenerla constantemente presente, es sencillamente no negarla. ¿Por qué? Porque podríamos morir hoy o dentro de muchos años y bueno, pues no podemos saberlo y por tanto no debemos esforzarnos en intentarlos. Entonces, si la muerte es una condición de la existencia, pues aceptarla nos permitiría sumergirnos en nuestra vida de una manera más plena. Entonces, eh, él definía que la muerte no era lo contrario de la vida, tan solo era su conclusión y bueno, su constante presencia nos reconciliaba con lo efímero, con lo que es temporal y bueno, pues podría acabar en cualquier momento, ¿verdad? Que esa era la belleza de la naturaleza. Entonces, que al aceptar nuestro propio ser para la muerte, pues nos permitiría tener una vida más plena, el ser conscientes de nuestro fin el no temer cuando llegue, el tener ese conocimiento de que podría aparecer en cualquier momento, pues era el poder entregarnos al momento presente en cuerpo y alma. Así, cuando llegara ese momento, ¿verdad? Pues se encontraría siendo lo que realmente sentía o sentíamos que deberíamos de hacer, es decir, estar haciendo lo que realmente nos gustaría hacer, es decir, haber encontrado nuestra vocación y nuestra razón y nuestro sentido de ser. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver esto que acabamos de ver de esta pequeña, digamos, resumen de la filosofía de este gran pensador aquí con este video para luego, bueno, pues pasar a nuestras preguntas de reflexión. Déjenme ver aquí si tenemos audio. Perfecto. Martin Heidegger ha sido considerado como el filósofo más influyente de la Europa continental, es decir, la Europa de habla no inglesa del siglo XX. El pensamiento de Heidegger inaugura la forma de pensar del existencialismo. También abre el camino a la hermenéutica, pero sobre todo, partiendo de la fenomenología, Heidegger es quien más se dedica a la ontología y la metafísica en el siglo XX. El estudio de su filosofía se enfrenta a un problema básico, que es que Heidegger utiliza un lenguaje propio y prácticamente imposible de entender. Dice cosas como: la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas, o el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. En este vídeo lo que queremos es explicar su filosofía de forma que al final este tipo de frases te resulten perfectamente comprensibles. Para esto, lo primero que hay que saber es cuál es la única pregunta que se hace Heidegger a lo largo de toda su obra filosófica y de dónde saca los términos que usa
y los que él mismo inventa y qué quiere decir con ellos. El año 1907 le regalaron a Heidegger, que entonces tenía 22 años, el libro de Franz Brentano de la diversa significación del ser según Aristóteles. Aquí, Heidegger leyó la frase de Aristóteles: el ser se dice de muchas maneras, que es donde Aristóteles se refiere al estudio que va a hacer de las 10 categorías que son las cosas que se pueden decir del ser. Heidegger traduce esta frase como: el ente se manifiesta en su ser de diversas maneras. Y en una carta posterior escribe: en esa frase se esconde la pregunta determinante de mi camino en el pensar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que volver a preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? Heidegger cree que a lo largo de la historia la filosofía se ha olvidado del ser. Ese era el origen de la filosofía: preguntarse sobre cuál es el verdadero ser, el ontos on. Al avanzar, la filosofía se ha dedicado al ente y no al ser. Se ha preguntado por los diferentes entes y así ha ido estudiando manifestaciones del ser en los entes, en la naturaleza, la antropología, Dios. En línea con una larga tradición de la filosofía alemana que se remonta al afán de precisión de Kant, Heidegger considera fundamental elegir exactamente bien qué palabra va a utilizar para expresar cada cosa. Además, en el caso de Heidegger, él pensaba que sólo el griego clásico y el alemán eran lenguas aptas para hacer ontología y metafísica. Entonces es desde su conocimiento del griego clásico desde el que empieza a construir sus enrevesadas expresiones, que completa con su alemán y crea una combinación particularmente difícil de seguir. Entonces, para entender a Heidegger hay que saber lo que quiere decir ontología, metafísica, ontos y ente. Él se centra en distinguir ser de ente, ontológico relativo al ser y óntico relativo al ente. Sobre estos términos ya tenemos vídeos específicos en este canal, pero aquí, resumiendo, diremos que ontología es el estudio del verdadero ser, que sería lo que nunca cambia del ser, y parte de ontosón en griego, que quiere decir eso, lo que es, y que de esa misma raíz, en latín, ens endis, lo que es, viene ente, pero en filosofía, ente hace referencia a una clase de ser. Entonces, Heidegger, cuando dice ente y dice óntico, se refiere a una clase de ser, a un ser individual. Además de esto, hay que recordar que fenómeno y fenomenología vienen de faino, mostrarse o aparecer. Fenómeno es lo que se muestra. Y aquí además añadiremos que en griego fenómeno tiene relación con aletheia, que significa verdad, pero en sentido literal es quitar el velo. O sea, la verdad se desvela y el fenómeno se muestra. Heidegger, como su maestro Husserl, quiere hacer fenomenología porque quiere desvelar la verdad. En cuanto a las palabras alemanas, diremos las menos posibles y las explicaremos a medida que vayan surgiendo. La pregunta que se hace Heidegger es siempre la misma y la reformula de muchas maneras en sus escritos, conferencias y cartas, pero sobre todo repite de esta: ¿por qué existe algo o todo si podría no haber nada? Su obsesión siempre es el ser de la existencia. ¿Qué es el ser que se da en los entes? Pero también la otra posibilidad que podría haberse dado, que es la nada. Esto para Heidegger es hacer filosofía, es decir, preguntarse constantemente. Al final de la introducción de Ser y Tiempo define: la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. Es ontología porque quiere saber qué es el ser, pero es universal y fenomenológica porque ha ido estudiando cómo se muestra, fenómeno, a lo largo de la historia, eso que es el ser en los diferentes entes.
El núcleo de la filosofía de Heidegger se encuentra en su obra Ser y tiempo, de 1927, que es la causa de su fama y de su influencia en la filosofía europea. Su objetivo declarado es resolver la cuestión del significado del ser y hacerlo concretamente, de acuerdo con la interpretación de tiempo como posible horizonte de cualquier comprensión de cualquier ser. Esta obra debía haber tenido dos partes. En la primera, que es Ser y tiempo, el estudio se centra en el Dasein, ser ahí. La segunda, a la que parece ser que habría llamado Tiempo y ser, iba a consistir en una crítica a la historia de la ontología que trataría los trabajos de Aristóteles, Descartes y Kant. Pero esta parte nunca la escribió. Es más, el libro publicado ni siquiera acaba la primera parte, sino que le falta la última sección. Heidegger pasó toda su vida hablando de lo mismo, y en cierto modo, completando las partes que faltaban de Ser y tiempo a través de otros escritos sueltos, pero su obra está inacabada. En primer lugar, Heidegger se centra en el Dasein, para aproximarse al estudio del ser. La pregunta por el sentido del ser presupone la pregunta por el ser de ese ente que pregunta por el ser. Es decir, el hombre, el ser del hombre. El hombre es un ente accesible para nosotros. El ser del hombre tiene como modo de ser que es un ser ahí, Dasein. Somos simplemente una existencia, pero esta existencia tiene como determinación su propia comprensión. Es decir, el ser del hombre, Dasein, es un ente, una clase de ser, es óntico, que trata de comprender qué es el ser en sí, de manera ontológica. Ontológico y óntico son dos esferas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. Por eso dice, no hay ente sin ser, el ser es la entidad del ente, sin los diferentes entes el ser sería algo vacío. El hombre es el único ente que vive su existencia como algo problemático y no alcanza su esencia más que existiendo. No hay una esencia a priori. El hombre es un ente que interroga por su esencia, es decir, lo óntico interroga por lo ontológico. El Dasein se caracteriza porque está en el mundo. Estamos arrojados al mundo y cada uno tiene su propio Lebenswelt, el mundo de la vida de Husserl. Esta cotidianeidad es lo que nos hace perder el sentido del ser. Cada uno tiene su propia existencia, no hay una existencia genérica humana. Por eso, la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas. Cada uno tiene su vida como ente, como individuo. Como somos unos existentes lanzados al mundo, para hacernos nuestra esencia, tenemos que proyectarnos. A esto Heidegger lo llama la trascendencia. Al realizar nuestro proyecto, somos libres. Las cosas son útiles que tenemos a la mano para vivir, nos sirven en nuestro proyecto, son los útiles de nuestro trabajo. Pero existir es existir con los otros, y nuestro ser se puede volver artificial cuando el yo se enajena de sí mismo y se vuelve un man, un uno más, un cualquiera. El ente que somos se desgasta en lo común, se desgasta en una manada, en un colectivo, y se produce una deshumanización. Él dice, uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos, son los que en el cotidiano ser uno con otro son ahí, inmediata y regularmente. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni algunos ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Traducción. El individuo se integra en un grupo, está a gusto así y pierde en ese grupo su individualidad y se convierte en gente. Este yo común, este man,
no tiene responsabilidad moral. Es todo lo contrario que la concreta singularidad del Dasein. La condición auténtica, la Eigentlichkeit, pertenece al Dasein. El yo común es inauténtico. En la existencia inauténtica, la gente vive con temor de la opinión de los otros. En la auténtica, sentimos angustia por la responsabilidad, porque tenemos conciencia. El Dasein habla, tiene un discurso, o sea, sus palabras tienen significado. El Man tiene una charla, una jerga, o sea, dice palabras sin significado. Este ser inauténtico, gracias a la curiosidad propia del hombre, puede luchar por regresar a su ser auténtico, puede procurar ser libre. Esto es lo que analiza Heidegger en Ser y Tiempo del ser, a través del Dasein. Pero, ¿por qué lo titula Ser y Tiempo? Falta saber qué es el tiempo. Según Heidegger, los griegos que comienzan a tratar el problema del ser e inician la filosofía como metafísica, se representaron el ser del ente como presencia constante, es decir, como presente. Pero eso no es vivir el ser como tiempo. Por eso se ha producido el olvido del ser y también el del tiempo. Hay que recobrar el concepto originario de tiempo. El tiempo del Dasein es el futuro, puesto que ya ha dicho que para encontrar su esencia se tiene que proyectar. El Dasein es un ser en el tiempo, un tiempo que pasa. Cada Dasein vive con y se mide con otros entes históricamente. Pero el Dasein auténtico, al existir responsablemente, asume su ya no ser ahí, nicht mehr Dasein, es decir, es finito. Comprende que es un ser para la muerte. La muerte es inalienable, cada uno debe morir por sí mismo. Ahí reside el sentido del ser. De ahí, el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. Traducción. El ser humano responsable, el Dasein, es consciente de su mortalidad. Quien es responsable, el ser auténtico, a la vez se angustia porque lo sabe, pero es libre. Y aquí Heidegger se para, porque dice que hay un problema lingüístico insalvable que le impide terminar Ser y Tiempo. ¿Qué le pasa? El primer filósofo alemán que cuestionó cómo definimos el tiempo fue Nietzsche, y casualmente también fue quien dijo que para cambiar nuestra manera de pensar necesitaríamos cambiar el lenguaje. Ahora Heidegger vuelve aquí. Sin un nuevo lenguaje, él cree que no puede hacer su segunda parte de Ser y Tiempo. Su crítica a otros filósofos, porque no puede interpretarlos si no tiene un lenguaje que le sirva para ello. O sea, él querría interpretar el pasado sabiendo que su propia visión influye en esa interpretación, pero sin ni siquiera tener un lenguaje adecuado, cree que no puede tener éxito. Esto es la hermenéutica, la interpretación, el decir no hay textos sino interpretaciones. Y en realidad, Heidegger hizo poco de ella a través de escritos dispersos. Lo que sí hizo fue abrir la puerta. Es evidente que la vertiente existencialista es la que más desarrolla Heidegger, puesto que se centra en el Dasein. Todo lo que dice de ser auténtico o inauténtico, libre, proyectarse, es recogido por Sartre. Pero para Heidegger esto era solo un medio para lo que él creía un fin mayor, desvelar la verdad, o sea, hacer su fenomenología, que él llama hermenéutica, porque incluye una interpretación de otros. Más allá de la innegable influencia que tuvo, en palabras de George Steiner, es difícil negar una sensación de fracaso final. El propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, de ser y el ser del ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Aunque esperamos que la sensación que tengas tú, si has llegado hasta aquí, sea de éxito, porque ahora puedas coger sus frases y entenderlas. Solo una última cuestión. En este vídeo falta algo que siempre solemos incluir, el contexto. Eso vamos a hacerlo en otro vídeo, básicamente por dos razones.
La primera es que creemos que es mejor saber algo de la filosofía de Heidegger antes de mirar qué hizo él, para poder tener una opinión propia. Y la segunda es que lo que hizo él fue hacerse del Partido Nacional Socialista. El análisis de su comportamiento y lo que pueda salpicar ese comportamiento a su pensamiento ha sido y es objeto de gran controversia y por eso lo vamos a hacer aparte. Muy bien, entonces vamos a ver aquí nuestras preguntas de reflexión. Según la filosofía que hemos conocido de este gran pensador, eh, podemos reflexionar entonces si la vida de cada uno de nosotros es realmente una existencia auténtica o inauténtica. ¿Hemos encontrado todos y cada uno de nosotros nuestra verdadera vocación? ¿Alguien que quiera por ahí comentar? ¿Uno o dos que quieran comentar al respecto? A ver, Ángeles, adelante. Buenas noches. Yo creo que de todas las ramas de la filosofía que hemos visto hasta ahorita, yo creo que la de Heidegger ha sido la más estructurada o la más comprensible para todos, porque comparándole yo con la tarea que nos encargó la semana pasada, me hizo ver que él nos deja a nuestro libre albedrío, por así decirlo, de saber de dónde venimos, de quiénes somos y que es a nuestra consecuencia saber lo que pensamos y saber lo que hacemos también. Entonces, yo pienso que pues a lo mejor sí puede ser una existencia auténtica porque lo hacemos a nuestra manera, pero también así nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Entonces, yo creo que depende mucho de cada uno a qué filosofía quiere tomar, pero así como dije, yo siento que Heidegger es uno de los pensadores que más ha tenido, pues sí, que ha destacado en la filosofía y más centrada, y yo creo que así nos llega a tener un punto neutral para poder pensar en sí en qué lugar estamos en nuestras vidas y si en verdad vamos bien o vamos mal. Si dentro de si eso vamos mal, si lo estamos haciendo bien o que lo que estamos haciendo bien, si hay algo que estamos haciendo mal. No sé si me explico. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Sí, muy bien, Ángeles, gracias por tu comentario. Efectivamente, yo creo que aquí digo, obviamente cada una de nuestras existencias, pues siempre vamos tratando de hacerlo mejor. No es de que, ay, bueno, ya elegí, ya lo hice y así lo voy a seguir haciendo. O sea, siempre lo vamos a tratar de ser. Es decir, eh, estamos, ¿verdad? Tratando de que nuestras vidas pues sean una existencia auténtica, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor todavía muchos hasta este momento a lo mejor no nos hemos puesto a pensar o no nos hemos detenido y hemos tratado de reflexionar realmente. Yo creo que ahora, no sé si les pasó a ustedes, ¿verdad? Ahora pues estos 2 años que pasamos con este, tema de la pandemia, no sé si tuvieron oportunidad o si se detuvieron a pensar si realmente lo que estaban haciendo era lo que realmente les gustaba, el poder, entender y comprender que de un momento a otro, pues, a lo mejor no íbamos a estar aquí, en este plano, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta este momento, después de que esto que pasó nos sirvió para bien de poder reflexionar si realmente la vida que llevamos, pues podía a lo mejor de cierta manera nosotros mejorarla, encontrar nuestra real vocación. No sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar. ¿Alguien que quiera comentar? Sí, Nayeli, adelante.
Hola, buenas noches a todos. Buenas Hola. noches. Pues desde mi punto de vista personal, yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por esas, o por así decirlo, coloquialmente se dice, nuestras crisis existenciales. Creo que muchas personas también, como usted marca el punto de referencia, iniciaron con esta pandemia que yo creo que afectó de muchas maneras a miles y a miles de personas, tanto en ámbitos laborales como en personales, deportivos, etc. etc. También creo que hay muchas perspectivas de ver esto porque están los puntos de vista religiosos, por ejemplo, para que, bueno, por los que yo soy atea, pero por lo que he escuchado, para qué sirvo a mi Dios, también hay muchas personas que viven mucho en modo automático, también la educación recibida puede ser un punto de partida para realizar este tipo de reflexiones. Así es, Nayeli, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, me gustó ese tema que dijiste de que muchas veces nuestras vidas las sentimos que las hacemos de manera automática. No nos detenemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si realmente lo que estoy haciendo me gusta, si realmente es mi verdadera vocación. ¿Por qué? Porque luego al día de mañana vamos a ver que, bueno, ¿y qué pasó? Ya, o sea, hice una vida muy automatizada y al final de cuentas, pues a lo mejor me pudo haber pasado que ya no pudiera haber estado en este plano y realmente me detuve a pensar si lo que estaba haciendo me gustaba. A lo mejor no me gustaba, ¿verdad? No me detuve a reflexionar en ese sentido. Entonces, sí, en mi caso, yo les comentaré, ¿verdad? Sí, yo también en algún punto de mi existencia, ¿verdad? Y sobre todo ahora que estuvimos con esta situación, sí nos ponemos a pensar, sobre todo, ¿verdad? Cuando, bueno, pues te llegan información de todos lados, te pones a analizar si efectivamente qué es lo que has hecho a lo largo de tu vida y sobre todo cuando no sabes si el día de mañana, ¿verdad? Cómo va a estar la situación, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues con tantos enfermos. Digo, bueno, pues aquí en mi familia también nos enfermamos, mi esposo y yo llegamos a enfermarnos, llegamos a pensar, ¿verdad? Que bueno, ¿qué haríamos si nuestro hijo se quedaba solo, si esto pues no la libramos, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias, aquí yo puedo decir, gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos salir adelante. Y bueno, pues sí fue un momento en el cual te detienes a reflexionar y a ver, ¿verdad? Oye, bueno, pues esta vida que estuve viviendo de manera automatizada, siempre no deteniéndome a pensar el por qué hacía las cosas, pues me llevó a ese tipo de reflexión que después de ese año y después de haber regresado, bueno, pues tomé la decisión, ¿verdad? De poder de que mi vocación realmente era el estar aquí y ahora, ¿verdad? El poder, pues, dedicarme más a lo que es la docencia, a lo que me gusta, ¿verdad? Que, bueno, pues, fui descubriendo en estos 6 años, ¿verdad? Que ya tengo, laborando, aparte de mi formación, ¿verdad? Profesional, pues, darle ese pequeño espacio a lo que es el gusto por poder impartir, por poder explicar, por poder compartir el conocimiento. Entonces, por ahí, bueno, pues fue cuando se detiene uno y dice, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta, esta es mi verdadera vocación. Entonces, lo demás, pues decirle adiós y poder enfocarnos, ¿verdad? En esta nueva etapa. Hola Leticia, adelante si quieres comentar algo. Adelante, Leti, tienes la manita levantada. Leti a la una.
Leti a las 2. Leti ya se nos fue. A ver, ¿dónde está Leti? Ah, ya no. Muy bien, a ver, vamos a leer lo que dice Leti aquí. La vida es una maraña de hábitos y costumbres. Cuán difícil es ver nuestro auténtico yo en este ir y devenir de esta nuestra vida. Muy bien, muy bonita reflexión, Leti. Pues bueno, pues espero que este tema, ¿verdad? Les haya gustado, que realmente podamos nosotros reflexionar, ¿verdad? Cómo es que estamos actualmente, ¿verdad? Viviendo nuestra propia existencia. Y bueno, pues que nos ayude, ¿verdad? Pues todos estos filósofos que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Para bien de poder, bueno, reflexionar, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, la filosofía era para eso, para bien de que podamos nosotros reflexionar, de podernos cuestionar todo lo que pues conocemos hoy en día, ¿verdad? Y poder, bueno, pues de poder al final de cuentas, pues ser mejores seres humanos, ¿sale? Muy bien, pero bueno, entonces regresemos, ¿verdad? Nuestro pensamiento aquí y el ahora. Entonces, vamos ahora a ver qué actividades nos toca ver en esta semana. Vamos a ver, aquí a compartir. Aquí Leti nos dice darnos cuenta de lo difícil que es ver nuestra verdadera vocación y darnos cuenta que estamos aquí y ahora. Así es, Leti. No hay que perder eso desde ese punto de vista. Estar aquí y en el ahora. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en esta? ¿Qué actividades son las que esperamos se estén realizando? El cuestionario de esta semana que trata pues propiamente del existencialismo, de este tema, ¿verdad? Que acabamos de ver, existencia auténtica y no auténtica. Recuerden por ahí que, bueno, pues siempre les comparto, ¿verdad? Las páginas en donde ustedes van a poder encontrar información relativa para bien de poder, pues, contestar correctamente el cuestionario. Y también, no sé si se dieron cuenta por ahí que ya se aperturaron las actividades de regularización y puntos extras. ¿Qué son estas actividades de regularización? Bueno, para aquellos alumnos que no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial, que fue pues el primer examen, y que no les fue tan bien en ese examen, van a poder realizar esta actividad de regularización. Ahí viene que está definido, ¿verdad? Que es un ensayo, el cual debe de comprender los temas ahí vienen los temas, desde el primer tema hasta el tema que está antes de lo que viene siendo el examen parcial. Y bueno, pues por ensayo ahí les he puesto, ¿verdad? Cómo es su estructura. No es el copiar y pegar, no es el estar copiando, ay, voy a investigar y voy a copiar de este tema y lo voy a pegar. No, porque si es copiar y pegar, pues eso se va a considerar como plagio. Recuerden que hay que entender y comprender el tema. Entonces, podemos ponerle, ¿verdad? Ahí en el cuerpo del contenido puede ser un tema por, digamos, por cuartilla, ¿sí? Entonces, aquí, si son 4 temas, podemos hacer una cuartilla por tema, ¿ok? Entonces, la idea es de que sí, a lo mejor poder poner alguna idea, pero obviamente si ponen alguna idea tiene que venir bien citada para que no sea considerada como plagio. ¿Sale? La idea es de que pongan, bueno, qué fue lo que se entendió, los temas más importantes de estos temas que vienen aquí, pero pues también a nivel comprensión, es decir, con sus palabras. A eso se refiere el ensayo, ¿ok? ¿Alguna duda con esta actividad? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto.
Y bueno, pues está también la otra actividad que está definida como puntos extras. Esta actividad es que ustedes van a poder elaborar un video en el cual, bueno, pues hay que incluir material de apoyo, es decir, hacer una presentación en la cual también ustedes puedan explicar, ¿verdad?, estos 4 temas que se fueron viendo, en donde ustedes pueden poner, pues, digamos, qué fue lo que se entendió de cada uno de estos temas, ¿verdad? La parte importante de igual manera. Aquí pueden incorporar, deben de incorporar material de apoyo, es decir, una presentación elaborada en PowerPoint, Canva, Geniali. Y bueno, pues un pequeño video que dure mínimo de 3 a 5 minutos en donde ustedes puedan exponer estos temas. ¿Ok? Entonces, sí, hay que aparecer en el video, hay que aparecer explicando este tema. Y bueno, para bien de poder incorporar el material con este tipo de presentaciones, bueno, hay manera de poder poner pues la grabación de ustedes explicando el tema. Obviamente, bueno, aquí lo que van a compartir en el dado caso de que ustedes elaboren el video, hay que compartir el enlace de su video para bien de que se pueda visualizar en las plataformas en donde se pueden almacenar. No subir el video directamente, hay que enviar el enlace al video. De preferencia que sea, por favor, en YouTube, porque muchas veces lo ponen en alguna otra plataforma de videos que tienen, caducan las fechas de acceso. Entonces, para bien de poder visualizarlo con tiempo, y no tener, por ahí esa inconveniente de que de repente ya lo quiera revisar y ya no se encuentre disponible, por favor, que sea en ese tipo de plataformas. Si es que se animan, pues, a poder hacer puntos extras, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a esta actividad? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Maestra, yo sí tengo una duda, insisto, esto es opcional. El Sí, que quiera y el que se considere que necesite más puntuación, los que hemos estado trabajando, entregando tareas y todos, si no deseamos, no es necesario, ¿verdad? así es, no es necesario, son opcionales. Ok, Quien entonces haya bien, maestra. Sí, Gracias. quien haya trabajado bien en que haya entregado sus actividades, que diga, bueno, no, pues yo ando bien con mi promedio, no me faltan puntos, adelante, o sea, no pasa nada si no participa. Aquí la idea es de que, bueno, pues, por ejemplo, quienes hayan salido bajos en su promedio en la parte del examen parcial, bueno, pues van a tener oportunidad de recuperarse con la actividad de recuperación y si quieren puntos adicionales, pues sería entonces esta actividad de video. ¿Ok? Bueno, pues entonces las actividades van a estar abiertas por 2 semanas. Iniciamos en esta semana y finaliza, de hecho, ahí viene. La fecha y hora límite de entrega es el 27 de noviembre, es decir, van a tener toda esta semana y todavía la otra, para bien de que ustedes, pues, en una oportunidad, si quieren participar, pues lo puedan hacer en estas 2 semanas, ¿ok? Aprovechen el puente que se viene para si quieren ahí participar. Sí, aprovechen ese día y bueno, pues ya elaboran sus actividades. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra duda, ya estaríamos dando por finalizada esta sesión. Les agradezco, bueno, pues a todos los que se integraron a esta sesión. Esta sesión, como siempre, se está grabando, se va a compartir por medio de la plataforma. Asimismo, bueno, la misma presentación va a ser compartida por medio de la plataforma en el apartado de recursos.
¿ok? Entonces, bueno, pues les agradezco su asistencia, nos seguimos viendo en el aula y cualquier duda de igual manera la vemos por ese espacio por medio del mensajero. Gracias, que sigan pasando bonita noche. Hasta luego.